Hola, vamos a estudiar la ecuación de un plano en el espacio. Aquí tenemos dos ejercicios. El primer ejercicio dice hallar la ecuación del plano que pasa por el punto A y es paralelo a los vectores U y V. Bien, para hallar un plano en estas condiciones necesitamos un punto situado sobre el plano y dos vectores paralelos al plano, pero los vectores entre sí no pueden ser paralelos, no pueden ser proporcionales entre sí. Es decir, para hallar este plano que tenemos aquí, necesitamos un punto que esté situado sobre el plano y dos vectores que sean paralelos al plano, pero entre sí no sean paralelos. Con lo que lo primero es determinar si los vectores U y V son o no son paralelos entre sí. Para ello, vemos que los vectores U y V no son paralelos porque, haciendo su cociente de proporcionalidad, vector U partido por vector V, vector U partido por vector V y vector U partido por vector V, lo tenemos aquí, el cociente de proporcionalidad es diferente, con lo cual quiere decir que esos dos vectores no tienen la misma pendiente, con lo cual no son paralelos entre sí. Tengo el punto A y tengo dos vectores que acabamos de demostrar que no son paralelos entre sí. Bien, la primera ecuación del plano es la ecuación vectorial del plano. X, Y, Z igual al punto, el punto que me dan, más un parámetro t que multiplica al primer vector, más un parámetro k que multiplica al segundo vector. Para hallar la ecuación paramétrica, los primeros lugares de las comas son igualados entre sí, es decir, x igual menos 2 menos t más k. Y igual 3 más 2t más 3k. Y z igual a 5 más 3t más 5k, que lo tenemos aquí. Bien, ya tenemos la ecuación vectorial y la ecuación paramétrica. Vamos a ver cómo se obtiene la ecuación general del plano. Para obtener la ecuación general del plano, el determinante formado por primer vector en la primera columna, el vector U, segunda columna, segundo vector, el vector V, y en la tercera columna tenemos un vector formado por la diferencia entre el punto genérico X, Y y Z, lo tenemos aquí, y el punto que me dan, menos 2, 3, 5. Si restamos estos dos, pasando el punto al primer miembro, obtenemos el vector X más 2, Y menos 3, Z menos 5, y ese determinante se iguala a 0. Bien. Tenemos que desarrollar el determinante. Recordemos que para calcular el determinante de orden 3 se multiplica la primera diagonal, menos 3 multiplicando a z menos 5. Luego, los dos elementos que están debajo de la diagonal principal se multiplican con el vértice opuesto, 2 por 5, 10, que multiplica a x más 2. Y los dos elementos que están encima de la diagonal principal se multiplican con el vértice opuesto, es decir, 3 por 1 por y menos 3. Menos, esto es un menos. Hacemos la misma operación, pero con la segunda diagonal, la diagonal secundaria. Multiplicamos 3 por 3 por x más 2, 9 por x más 2. Multiplicamos los elementos que están debajo de la diagonal secundaria con su vértice opuesto, menos 1 por 5 por y menos 3, menos 5 por y menos 3. Y hacemos lo mismo con los elementos que están por encima, 2 por 1 por z menos 5. Bien, se hace la operatoria correspondiente, menos 3 multiplicando a z y a menos 5, lo mismo con el 10 multiplicando su paréntesis, el 3 multiplicando su paréntesis, lo mismo aquí pero con el signo cambiado. Se agrupan las x, se agrupan las y, se agrupan las z, se coloca el término independiente y esta que tenemos aquí delante es la ecuación general del plano. A modo de recordatorio, decirles que de este plano que tenemos aquí podemos hallar su vector normal. El vector normal es el vector que es perpendicular a ese plano. Es decir, los coeficientes de la x, de la y y de la z
son el vector normal del plano pi. En nuestro caso, 1, 8, menos 5, que será el vector perpendicular al plano, vector normal del plano. Bien, segundo ejercicio. Hallar la ecuación del plano que pasa por los puntos A, B y C. Me dan 3 puntos. Para formar un plano, los 3 puntos deben no estar alineados, porque si estuvieran alineados, formarían una recta, no un plano. Es decir, para determinar un plano con 3 puntos, deben de no estar alineados. Con lo cual, lo primero es, saquemos el vector AB, saquemos el vector AC, vector AB se resta B menos A, vector AC se resta C menos A. Lo tenemos aquí, vector AB, 1 menos 3 menos 2, 0 menos 1, 1, 0 menos 5, menos 5. Vector AC, restamos C menos A, 0 menos 3 menos 3, 3 menos 1, 3 y 1, 4, menos 4, menos 5, menos 9. Estudiamos el cociente de proporcionalidad entre los vectores A, B y AC. Dividimos uno entre otro, lo tenemos aquí. Observamos que las pendientes son diferentes entre el vector AB y el vector AC. Eso quiere decir que esos puntos no están alineados. Y si no están alineados, forman un plano. Con lo cual, si ya tenemos todo preparado para resolver el ejercicio, pues para hallar un plano necesitamos un punto, yo tengo 3, vamos a escoger el B porque a efectos de cálculo es más sencillo, y 2 vectores paralelos al plano y no paralelos entre sí, que serán el vector AB y el vector AC, que hemos visto que efectivamente no son paralelos entre sí. Pues ecuación vectorial, x, y y z igual punto, habíamos dicho que cogíamos el punto B, a efectos de cálculo más sencillo, más t que multiplica al primer vector, el AB, más k que multiplica al segundo vector, que es el AC. Sacamos la ecuación paramétrica igualando x con, en primer lugar de aquí, 1 menos 2t menos 3k, y igual 0 más t más 4k, lo tenemos aquí, y la z, que es el tercer lugar de la coma, es igual a 0 menos 5t menos 9k, lo tenemos aquí. Para hallar la ecuación general del plano, calculábamos el determinante formado por vector director AB, vector director AC y un vector formado por la diferencia entre el punto genérico X, Y y Z y el punto que nosotros estamos utilizando 1, 0, 0. Al restar X menos 1, X menos 1, Y menos 0, Y, Z menos 0, Z. Y ese determinante lo igualamos a 0. Procedemos al cálculo, tal como hicimos en el ejercicio anterior, y obtenemos esta ecuación general del plano. Para comprobar que el cálculo que hemos hecho es correcto, podemos sustituir el punto utilizado, el punto 1, 0, 0, o el punto A3 menos 1, 5, o el punto C, 0, 3 menos 4, lo podemos sustituir en la ecuación del plano y ver si se verifica la ecuación. Es decir, si yo cojo el punto 1, 0, 0, que es el que nosotros utilizamos para hallar la ecuación del plano, y lo sustituimos en esta ecuación, 11 por 1, menos 3 por 0, menos 5 por 0, menos 11 igual 0. Efectivamente, 11 por 1, 11, 0, 0, menos 11, me queda 0 igual a 0, lo cual es cierto. Quiere decir que el cálculo realizado para hallar la ecuación general del plano está bien. Es una forma de comprobar que lo tenemos correcto. Bien, sean felices.